hermanos, Dios les bendiga y Dios les permita vivir una vida de abundancia y una vida llena de bendiciones del Señor, porque están caminando de acuerdo a Él, de acuerdo a su palabra. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido hacer tantos devocionales, cerca de 250 devocionales, y que nos está permitiendo tener un devocional sobre un libro tan hermoso como es el libro de Josué. Hoy terminamos en el capítulo 6 de Josué y entramos al capítulo 7 y seguimos aprendiendo grandes enseñanzas que encontramos en este libro. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama no tome lo que es de Dios. No tome lo que es de Dios. El Señor había dado la victoria a Israel sobre Jericó. Había entregado la primera ciudad de la tierra prometida en manos de los israelitas. Todo tenía que haber sido destruido, pero Dios, además de las instrucciones para la batalla en esta ciudad, que era una ciudad fortificada, indestructible, invencible, pero que para Dios no hay nada imposible. Además de darle la instrucción de cómo tenían que entrar para ganar la victoria, le dio otra instrucción muy importante al pueblo de Israel. Y es aquí donde queremos detenernos en este día. Una instrucción que constantemente se nos da a nosotros también, quizás no en la misma forma, pero al final es la misma instrucción. No desobedezca el mandato de Dios. No toque ni tome lo que es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y cuando el Señor nos da una instrucción, obedezca. Porque la desobediencia tiene consecuencias graves. Y no tan solo para usted, pero tiene consecuencias graves para su familia, para los que los rodean, para su país. En este caso, la desobediencia tuvo efecto sobre su nación y sobre su familia. Mire conmigo Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Josué 6, 18 y 19. Dice la palabra de Dios aquí, y esto es una vez que ya le había dado las instrucciones sobre cómo entrar en Jericó. Dice el versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Aquí hay instrucciones específicas. Dios había mandado a destruir todo. Y cuando la palabra de Dios usa la palabra todo, es todo. Dios había mandado a destruir todo. Y por eso está diciendo aquí, guardaos del anatema. Todo lo de Jericó había sido considerado por Dios como maldito, como separado. Nadie podía tocar nada de allí. Y sigue diciendo Dios en la instrucción en el versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro ¿de quién? De Jehová. Ahora está hablando de las cosas preciosas de los tesoros. Utensilios, plata, oro, bronce, hierro. Y dice, esto será consagrado a Jehová. Entrarán en el tesoro de Jehová. En otras palabras muy sencillas para nosotros, esto es de Dios, no lo tomes ni lo toques. Y de esta ciudad que es considerada maldita y separada, no toquéis nada, destruylo todo. Las instrucciones eran específicas.
guardaos, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, refiriéndose a anatema a la ciudad de Jericó, que Dios la declaró como maldita y apartada. Dios le estaba diciendo, Jericó será maldita, separada. No toques nada de allí, destrúyelo. La instrucción era muy clara. Tenían que destruir todo, excepto los utensilios de oro y de plata, que eran considerados como parte del tesoro de Jehová. Dios, por una parte, no quería que el pueblo de Israel se desviara en su atención buscando bienes personales allí. Y por otra parte, Dios estaba probando la obediencia de este pueblo. Habían tenido mucha fe, habían sido obedientes hasta allí, pero a Dios le gusta nuestra obediencia, hermano. Siempre Él quiere nuestra obediencia. El pecado tiene consecuencias y desobedecer es un pecado a Dios. Tengamos cuidado. Todos los tesoros y los utensilios serían, dice aquí, consagrados a Jehová. Eso entraría dentro del tesoro. Serían parte de ese tesoro de Dios y nadie, pero nadie lo podía tocar. Normalmente cuando había batallas se repartían los despojos, los tesoros, los repartían y ya estaban acostumbrados quizás a eso, pero Dios aquí le imparte instrucciones específicas. Miren el versículo 1 en el capítulo 7. Ya Dios dio la instrucción, ahora miremos qué hizo el pueblo. ¿Qué hizo alguien, mejor dicho? Porque no fue todo el pueblo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Noten algo importante. El que cometió el pecado dice que fue Acán, de la tribu de Judá. Pero el Señor aquí, en la primera parte del versículo 1, está hablando en plural. El pecado de uno afecta a otros. Dice, pero los hijos, no dijo Acán, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Entonces, el pecado de uno afectó a todos y Dios lo tomó por todos. Qué interesante esto. Hoy en día usted escucha decir, bueno, si me extraño soy yo. Si cometo algo indebido soy yo. Esa es mi vida. Pero recuerde, hermano, su pecado puede afectar a otros, principalmente a los de su familia. Habían prevaricado. Alguien no había obedecido la palabra de Dios. Se había desviado al mandato de Dios. Prevaricar, que es una palabra que viene de raíz latina, quiere decir omitir o no poner atención, no querer escuchar la palabra de Dios. Y eso fue, por eso le llama, han prevaricado, han desobedecido mi palabra. Aquí el anatema se refiere a todos los vestuarios, el ganado, el botín que Dios dijo que debían destruir cuando conquistaran Jericó. Él estaba diciendo, destruyan todo. Ganado, las ovejas, los camellos, qué sé yo, todo lo que tenían allí, los vestuarios. En ese tiempo, los reyes, los de ciertas posiciones guardaban
bueno, y hoy también, prendas preciosas, vestiduras. Y él le dijo, destrúyanlo. Se trataba de una seria ofensa, esta prevaricación, porque habían desafiado una orden del Señor. ¿Y cuántas veces, me pregunto yo, gracias a Dios por Jesucristo, si no nos hubieran apedreado a nosotros también? Pero gracias a Dios que Cristo pagó en la cruz por el pecado suyo y mío. Porque lo que hicieron fue desafiar la autoridad de Dios, la orden de Dios. Miren el versículo 20 y 21 aquí mismo en el capítulo 7. Luego regresaremos al capítulo 7 a otra enseñanza, pero por hoy vamos a concretarnos aquí. Versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ante la orden de Dios a Josué de que enfrentara a la congregación para ver quién había pecado, aquí Acán le confiesa a Josué lo que había hecho. Dice el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Eso dijo Dios, destrúyanlo. Él dice que vio un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. ¿Qué dijo Dios que hicieran con la plata? Que pasaran al tesoro de Jehová. Y un lingote de oro. ¿Qué dijo Dios que hicieran con el oro? Que pasaran al tesoro de Dios. Pero ahora Acán vio eso cuando destruyeron a la ciudad, vio estas cosas, dice 50 ciclos, del cual codicié. Entró un pecado, la codicia, entró por los ojos, codició, lo tomó lo que era de Dios, tomó lo que Dios había dicho, no toques, hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Eso me recuerda ya a Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice lo que no quiero, eso hago, más hago lo que no quiero. Acán hizo algo igual. Lo que Dios dijo no toques, lo tomó. Lo que Dios dijo destrúyelo, él algo le gustó, un manto babilónico, y lo cogió también. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, él está declarando entonces que había pecado, había tomado todas estas cosas y estaban escondidas en su tienda. Qué triste. Pero por este pecado, la nación entera pagó. Ya la nación había pagado. Después vamos a ver esa enseñanza. Pero por ahora, concretemos al pecado de Acán. A cómo el pecado lo afecta a uno, afecta la relación con Dios, porque Dios dice, se llenó de ira cuando desobedecieron. Y también afecta a nuestra familia. Y aquí afectó hasta su nación. Bueno, podemos ver hoy en día el pecado de lo que están haciendo los gobernantes en diferentes países de robar, el hurto. Eso afecta a todo el país. Es un pecado que afecta a todo el país. Se trataba de una ofensa muy seria al Señor. Estaban en desobediencia. Y el pecado tiene sus consecuencias. Miren lo que pasó, versículos 24 al 26. Versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios allí. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová
se volvió del ardor de su ira, y por este o aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El pecado, este pecado quizás a Acán le pudo parecer insignificante, pero no midamos el tamaño de los pecados, hermano. Quizás para él fue insignificante, pero afectó a toda su nación y también afectó a toda su familia. Tenga cuidado. Su pecado puede afectar a otros, inclusive a su familia. ¿Cuántas familias nos vemos destrozadas por el pecado de un miembro de la familia? Toda la familia es destrozada. Por el pecado de un hijo, la vida, la salud de una madre, de un padre, es destruida. Por el pecado de un hijo. Tenga cuidado. O por el pecado de un padre, los hijos son destruidos. Tenga cuidado y no mida el tamaño de su pecado. Toda desobediencia a Dios es pecado y tiene consecuencias. Y enfrentar a Dios, enfrentar la autoridad de Dios, tiene consecuencias graves. Toda su familia, dice aquí, que fue apedreada, hermano. Toda su familia fue apedreada, incluyendo sus animales, hijos, hijas, animales, todos fueron apedreados y luego quemados. No querían dejar huella del pecado de Acán en Israel. Dios le dijo a Israel, destruye todo. Acán tomó algo que no debió y ahora es destruido el todo con su familia. El pecado tiene consecuencias drásticas. No se le olvide esto. Usted que anda haciéndole carita al pecado, al mundo, no se le olvide que el pecado tiene consecuencias drásticas. Así que si tiene consecuencias drásticas, tome medidas drásticas para evitar el pecado en su vida. Que el Señor le bendiga.